Que el Señor les bendiga, qué bueno poder conectar con ustedes. Es día sábado y recuerden que estamos creciendo en fe. Me encanta poder compartir con ustedes ejemplos y con esto vamos a terminar la serie de ejemplos de fe. En esta ocasión quiero hablarte de alguien a quien admiro mucho, quizás no muy valiente como lo era Daniel, tal vez no tan habilidoso como lo era Nehemías. Sin embargo, una persona que tiene un gran legado y bueno, estoy hablando acerca de Moisés. Y es que encuentro en él una fe que estaba forjada en la intimidad. ¿Y cómo? Bueno, desde un inicio creo que una de las cosas que podemos envidiar sanamente, ¿no?, de Moisés es que Dios lo buscó. Él realmente había sido elegido desde antes. Dios cuidó su vida, aún estando en el vientre de su madre. Dios cuidó de él y le hizo proteger de en medio de dificultad, de en medio de matanzas. Dios lo protegió y lo llevó por un camino diferente que también le permitió poder tener una formación bastante admirable en su tiempo. Luego pues pasan muchas cosas y yo te invito a que tú puedas leer Éxodo. Éxodo nos habla acerca de cómo Dios utiliza a este siervo para poder sacar y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Creo que es una historia que conocemos mucho. Bueno, generalmente la vemos a veces en televisión o en Semana Santa, a veces hay películas así, pero quiero que veamos ciertas características que nos ayudan a entender una fe que está forjada en la intimidad. Si bien es cierto, es importante tener una comunión con Dios, ir a la iglesia, buscar al Señor y creer en Él y no negarle delante de los demás, también es importante que nosotros tengamos tiempos personales con Él. Eh, Probablemente eh, esto sea una de las cosas más difíciles de hacer porque eh, pues nadie lo ve y algunas veces nos cuesta trabajar en lo íntimo, en lo que realmente somos, ahí donde solamente tú y Dios conocen lo que está pasando, cómo te estás sintiendo y todo eso. Quiero recordarte cómo Dios llama a este hombre. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 3. Y si tú me quieres acompañar con tu Biblia, está en Éxodo capítulo 3. Desde el versículo 1 comenzamos a ver que Dios lo llama de una manera muy creativa, ¿verdad? Y le dice pues que se acerque, que hay un lugar ahí donde él puede conocer más y me gusta mucho el versículo 2, dice, ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y esto es increíble, se dijo en sí mismo. Desde el primer momento, bueno, obviamente Dios ya había tenido muchos encuentros con Moisés, había tenido muchas formas de mostrarle su fe, pero en este preciso momento Moisés se encuentra literalmente con la presencia de Dios y es una cosa asombrosa, es algo maravilloso, como quizás tú recuerdes cuando has sentido la presencia de Dios o quizás tú nunca la has sentido, pero estás de alguna manera expectante, de alguna manera quizás estás esperando este preciso momento que debe de ser muy importante para todos. Realmente no podemos ser cristianos sin haber sentido la presencia de Dios en nuestra vida. Y cómo la presencia de Dios es realmente sentir que Dios está contigo. Yo recuerdo en mi adolescencia mucho tiempo en lo que pasé orando y yo decía, Señor, déjame sentir algo más, yo quiero experimentar algo más. Claro, yo estaba orando por recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú quieres saber un poco más de eso, tengo una serie aquí en mi canal acerca del Espíritu Santo y hay muchos puntos que puedes conocer ahí. El último video te habla acerca de cómo fue mi experiencia con el Espíritu Santo. Y si tú estás queriendo conocer más de esto o hace mucho tiempo que no hablas en otras lenguas, yo quiero decirte que esto no es normal, porque nosotros como cristianos pentecostales creemos que cuando hablamos otras lenguas nos comunicamos directamente con Dios en un mismo espíritu y esto nos permite conocerlo más porque es estar literalmente en su presencia y poder conectar con Él. Y fue lo que pasó con Moisés.
En ese momento se encontró con la presencia maravillosa de Dios y a él le parecía algo inexplicable, algo sumamente asombroso. Me encantan mucho los versículos. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le da todo este contexto porque Moisés conocía la historia, conocía a sus grandes héroes. Él había conocido la fe, era un judío, él sabía su identidad. A pesar de haber crecido en Egipto, él conocía sus raíces y fue un hombre que a pesar de los procesos pudo permanecer en su fe. Y por eso esta fe fue forjada ahí en la intimidad. Dios lo aparta, lo quita de alguna manera de la distracción, del espectáculo, de que todos lo vean, porque recordemos que en Egipto Moisés tenía un nombre, era conocido como el hijo de la princesa del faraón, era conocido como alguien que conocía mucho, que tenía mucho potencial. Sin embargo, en el desierto él se encuentra totalmente en el anonimato. Y muchas veces necesitamos ese tiempo para poder realmente conectar con Dios. Es como disminuir todo el ruido y enfocarnos en lo que realmente es importante. Otra de las cosas que quiero recordarte es, probablemente lo has escuchado algunas veces, y es que Dios y Moisés hablaban. La Biblia nos dice y hace la comparación como que si fuera cara a cara. Hoy en día, pues es importante que nosotros cuando nos comunicamos hablemos y nos enfoquemos. A veces tenemos muchas distracciones, ¿verdad? Estamos de repente tomando un café con alguien y bueno, pues podemos distraernos que tomando algo, como lo estoy haciendo yo ahorita, pero luego enfocarnos otra vez en la persona. Y esto nos permite poder tener mejor comunicación. Y la Biblia, al referirse cara a cara, está utilizando, ¿verdad? Una simbología, está utilizando una comparación. Y sabemos que Dios es espíritu. Sin embargo, lo que nos quiere decir es que había una conexión fuerte entre ellos dos. Esto nos lo dice la Biblia. Ahí siempre voy a llevarte al capítulo 33, versículo 8. Dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa, esto me impresiona, dice, a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia carpa. Todos se guiaban, dice, todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Y me gusta mucho esta parte porque dice, bueno, voy a leerte el 10 y el 11, dice, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía en la entrada de la carpa, cada persona se paraba en la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Era una fe pública, era una fe admirable, era una fe que todo el mundo se quedaba con una reverencia ante esto, porque literalmente la presencia de Dios conectaba con este hombre. Pero ¿qué tenía Moisés que tú y yo ahora necesitamos para conectar con la presencia de Dios? Había algo diferente en él. Había una hambre. Lo que yo admiro de este hombre es que continuamente él deseaba más, más y más. Y si tú lees todo el capítulo 33, te vas a dar cuenta. Dios le dice que su ángel iría con ellos a la batalla y acompañarlos, pero Moisés le dice, no, ciertamente yo quiero y cómo puedo saber de que tú realmente vas conmigo, porque es lo único que necesito. Probablemente estés pasando dificultades, desiertos, momentos muy difíciles, pero créeme cuando te digo que si Dios va contigo, no importa quién más. Ocúpate ahora en forjar tu fe en la intimidad y el Señor va a recompensarte en todo lo que resta. En todo lo demás, quiero que no te preocupes, que le digas este sábado al Señor, Señor, te entrego una semana más de mi trabajo, te entrego, Señor, el control total de toda mi vida, mis proyectos, todas las cosas que anhelo hacer, las entrego delante de ti. Cuando Moisés hizo esto, el Señor le dio
el valor para ir y liberar a un pueblo. Probablemente no te imaginas todo lo que Dios quiere hacer contigo, pero créeme que va a ser algo maravilloso. Gracias Dios por cada persona que está mirando este video. Pido que le des fuerza, así como lo hiciste con Moisés. Señor, que no se preocupe por que los demás vean, Señor, que se ocupe, Señor, en lo íntimo para que tú puedas recompensar en lo público. Te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.